Entonces las escrituras nos enseñan que un ídolo es un medio demoníaco que conduce a la gente a adorar y a servir a Satanás, el enemigo de Dios. A seguir a Satanás. A hacernos aliados en la guerra espiritual de Satanás. Al final de cuentas hay una cuestión de nuestra lealtad fundamental en la manera en que nos relacionamos con los ídolos. Tenemos que optar. ¿Vamos a entrar en la guerra espiritual al lado del Señor o al lado de su enemigo? Esa es la decisión. Esa es la opción que existe y no hay otra. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Pero los demás hombres, los no exterminados por estas plagas, los que no seguían al Señor, no se convirtieron de las obras de sus manos, no dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Entonces vemos aquí, los ídolos son objetos hechos por los hombres, no tienen nada de vida, pero representan una realidad espiritual que son demonios. La alternativa a una sumisión al Señor. Pablo en 2 de Corintios capítulo 6. ¡Qué armonía entre Cristo y Beliar! ¡Qué participación entre el fiel y el infiel! ¡Qué conformidad entre el santuario de Dios y el de los ídolos! Porque nosotros somos santuario de Dios vivo. Tenemos que mantenernos libres, puros, fieles y no seguir la seducción, el engaño del demonio que nos guía al pecado y a la idolatría. Entonces, hermanos, en un sentido amplio, todo pecado, cualquier desobediencia a la ley de Dios, deshonra al Señor. Pero la peor manera de deshonrar a Dios es ser directa y explícitamente desleal al Señor. De adorar y de servir a su enemigo como si fuera nuestro Dios. Entonces, cometer la idolatría es entrar en la guerra espiritual al lado de Satanás, del enemigo de Dios, y hacerse a sí mismo enemigo de Dios. Por eso el Señor nos dice, no tendrás otros dioses. Es una cosa más o menos importante. Tiene consecuencias muy importantes. Muy bien. El significado del mandamiento. ¿Qué quiere decir este mandamiento? Las palabras mismas. No habrá para ti otros dioses delante de mí. ¿Qué está diciendo el Señor en esto? Estamos viendo aquí uno de los lugares donde se ve este mandamiento. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Estudiemos un poquito algunas de esas palabras. Otros dioses. Pues ya sabemos, no hay otros dioses.
Hay un solo, único Dios. No hay otros. Hay un solo Creador, el Señor del cielo y la tierra, el único que puede hacer justicia y que puede, con justicia, reclamar nuestra adoración y gloria. Entonces, lo que Dios quiere evitar en la vida de su pueblo es confusión, es una mezcla de lealtades, es encontrarnos en la guerra espiritual al lado de su enemigo y de los demonios. Entonces, lo que vemos en este mandamiento es el celo de Dios. Ya hemos hablado de su celo en la primera parte de este Instituto de Enseñanza Pastoral. Y es su celo para la unicidad de Dios, para su propia unicidad. Y no es algo simplemente que no quiero que haya otros. No, es que hay un gran problema si ustedes no captan la realidad. Porque la realidad implica una guerra espiritual y si no estás donde debes estar, vas a estar muy mal parado. Es misericordia decirnos, no tendrás otros dioses. Yo soy el Señor, no hay ningún otro. Fuera de mí, ningún Dios existe. Esta es la realidad, ya sabemos que es cierto. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Ese delante de mí. En mi presencia, ante mi faz. Esta frase significa que Dios está reclamando para sí una exclusividad de culto. No está diciendo, yo quiero ser el primero. Si quieren tener algunos más, eso es tu rollo. No. Exclusividad. No hay otro. Y es muy importante que sepamos, hay un único Dios. Y el Señor no comparte su honor y el culto y la adoración de su pueblo con nadie. Un poco más adelante, no te postrarás ante ellas ni les darás culto. Esas son palabras, postrarás, darás culto, o más literalmente ahí, servirás, ni les servirás. Estas son palabras de culto. De reconocer a Dios como Dios, a darle la adoración que Dios merece. Y el Señor dice, a nadie más. Postrarnos, esta es una postura, un signo de reverencia y de sumisión. Servir. Era una palabra usada en el contexto de esclavos, de una sumisión total, completa, pero también una palabra para el culto de Dios, que se usaba especialmente en el contexto de sacrificio. Entonces el Señor nos está enseñando aquí mucho sobre el culto. Positivamente, como vimos ayer, hay que darle culto a Dios. Merece el culto. Negativamente, no hay que darle culto a nadie más. Y los dos lados son muy importantes. Bueno, en resumen, entonces, las áreas que este mandamiento, ya hemos hablado de este mandamiento en las dos primeras charlas de las verdades básicas, especialmente en la numeración católica, las dos charlas, anoche y hoy, es un mandamiento con dos partes, la parte positiva y la parte negativa. Este mandamiento entonces cubre el lado positivo. Hay que honrarle a Dios como Dios. Hay que adorarlo. Tenemos que